Temor, fobia. ¿Qué es el miedo y el temor? ¿Y cuál es la diferencia entre el miedo y el temor? El temor es la parálisis permanente que afecta la mente y todos los sentidos de una persona, impidiendo así el avance hacia el futuro y la toma de decisiones. El temor esclaviza a una persona a permanecer en una condición de cobardía y constante derrota. Es decir, que el miedo es lo que usted siente así fugazmente. El miedo es, uy, qué susto, tengo miedo. Pero el temor es algo que ya te domina constantemente y vives con él albergado en tu corazón y en tu mente. Un temor que no te deja en paz, un temor que no te deja avanzar, un temor que te tiene aprisionado. En resumen, el miedo es una emoción de un momento, es corto y fugaz, mientras que el temor es un estado permanente que está allí latente y si no lo sabes controlar, no te va a dejar avanzar. ¿Sabía usted que del temor provienen las fobias? Las fobias son las manifestaciones de temor exagerado ante situaciones que no representan un peligro drástico. Generalmente trata de un temor injustificado hacia un objeto o situación o ser vivo. Y esto es fruto, hermanos, de un impacto emocional o negativo que se produjo a raíz de una experiencia traumática. Esto provoca que el individuo entre en pánico o en sensación de intensa ansiedad, dejándolo paralizado. Aproximadamente un 10% de las personas tienen alguna fobia específica. La más frecuente son fobia a la sangre. Hay gente que no puede ver sangre porque se paraliza. La fobia a los animales, a volar o a estar en espacios pequeños, y a esto se le conoce como la claustrofobia, o el temor a las arañas. Ahí mi esposa no puede ver una araña porque se me paraliza, hermano, y esta fobia se llama aracnofobia y muchas más. Estos tipos de fobias son temores excesivos que pueden resultar muy incapacitantes para algunas personas que ven limitada su libertad para tomar decisiones. Así que esto afecta la calidad de vida de mucha gente. Recuerdo en una ocasión un primo que estábamos muy pequeños, nosotros teníamos 9, 10 años y estábamos en Colombia, en la ciudad de Cali, y estamos en la noche yendo hacia la casa de él y salió un perro de una casa grandote, de esos perros pitbull, y ladrándonos, y se le veía que ese perro estaba casi endemoniado, hermanos. Ese perro salió detrás de nosotros ladrándonos y con esos colmillos, y yo miré a mi primo y yo dije, yo no corro más que el perro, pero sí corro más rápido que tú. Y comencé a correr y comenzamos a correr, y yo me trepé por allá de un árbol, pero mi primo lamentablemente se quedó atrapado en una pared sin salida. Y ahí comenzó a gritar y el perro se le tiró encima y le agarró el muslito de su piernita y lo comenzó a morder. Y mi primo y yo comenzaba a gritar y los vecinos salieron y vieron lo que estaba pasando, y de inmediato entonces acudieron a ayudar a mi primo y quitaron al perro, y mi primo obviamente llorando y su piernita le salía sangre y lo tuvieron que llevar a la clínica más cercana del barrio. Y esto me dejó ver en él que años después, aún ya grandes, siempre yo veía que mi primo no podía ver un perro, así sea un chihuahua ladrándole. Él comenzaba a sentir un temor que lo hacía temblar y que lo hacía sudar y que lo paralizaba. Y si era posible, si él ya estaba por llegar a su casa y tenía que darle 10 minutos de vuelta a la casa para no tener que pasar por donde estaba el perro, lo hacía. ¿Por qué? Porque quedó con una fobia, quedó con un temor exagerado, un temor que lo invadió y lo atesoró durante años por la terrible experiencia que él tuvo cuando era un niño. Cuando una persona padece de temores, también tendrá trastornos de ansiedad. ¿Y qué es la ansiedad? Hermanos, la ansiedad es la casa donde vive la preocupación y los miedos. Una persona con trastornos de ansiedad podría sufrir de taquicardia, esto es serio, respiración agitada, sudoración, sensación de cansancio, estrés y hasta desmayos. ¿Usted ha conocido gente que ha tenido ataques de ansiedad? Yo sí.
He conocido personas que está de un momento a otro, tiene un ataque de ansiedad y comienza a moverse y comienza a irse el aire y le piden agua, agua, y ya se le olvida hasta cómo respirar naturalmente, porque tiene un ataque, un trastorno de ansiedad que no lo deja. Y esa persona comienza hasta a convulsionar y hasta desmayarse, y si no se le trata rápidamente, esa persona puede morir de un infarto. Estas son personas que son atormentadas por la ansiedad todo el tiempo, cuando comienzan a pensar: ¿y qué tal si me enfermo de gravedad? ¿O qué tal si no tengo para pagar la renta? Y comienza a pensar en: ¿qué voy a hacer si me enfermo? ¿Qué voy a hacer si no tengo trabajo? Y comienza a llenarse de miedos y de temores, imaginándose qué va a hacer si no puede hacer eso. Entonces la ansiedad viene a su mente y a su vida y comienza a atormentarlo. ¿Y qué tal si me quedo sin dinero? ¿O qué tal si me quedo sin trabajo? ¿Qué voy a hacer? En los tiempos de la pandemia de COVID, la ciencia y los medios de prensa habían dicho que era un virus con baja tasa de letalidad. Sin embargo, cuando usted y yo comenzamos a ver por televisión cómo en Italia salían los camiones del ejército llenos de cadáveres y el contagio masivo a nivel mundial, pareciera ser que entró en el mundo un espíritu de temor en los gobiernos y en las personas, cambiando el estilo de vida como lo conocíamos. La gente no podía salir, usted recuerda, ni reunirse en grupos. Las máscaras se implementaron, morían personas cercanas a nosotros. Había un temor infundido por los medios de comunicación y había un miedo, un terror, aún que se infiltró en la iglesia, y las personas comenzaron a sufrir de ataques de ansiedad y de depresión, pensamientos como: ¿qué va a ser de mis hijos si yo me llego a infectar y yo me llego a morir? ¿Qué va a ser de mi abuela, de mi mamá, que ya son ancianas? ¿De qué vamos a vivir si no podemos trabajar porque nos confinaron 40 días en casa? Y muchos, por el temor de no infectarse, hasta el día de hoy no volvieron. El 45% de los cristianos de las iglesias de todo tipo de organización y creencia, está comprobado, se fueron y nunca regresaron. Y no estoy hablando de que se murieron, estoy hablando de que nunca decidieron regresar. El virus más letal que afectó a la gente fue el temor más que el COVID. Pareciera ser que la iglesia en los tiempos de COVID fue probada. Aquellos que permanecieron creyendo en la provisión de Dios y aquellos que abandonaron la fe por el temor. Pero ¿por qué, hermano José, usted está diciendo todo esto? Porque ahí donde acabamos de leer en San Mateo 14:22 nos dice un milagro extraordinario. Jesús caminó, anduvo sobre el mar. Jesús, en el verso 22 nos dice, hizo entrar a sus discípulos en la barca y les ordenó que fueran ellos adelante de él hacia la otra ribera. Es muy interesante ver, hermanos, que en esta ocasión Jesús no fue con ellos. Así que los discípulos tuvieron que zarpar hacia el mar solos. La mayoría de ellos eran hombres de mar, eran expertos en navegar sobre el agua, eran pescadores en el océano era su terreno. Pero ellos no sabían, no se esperaban lo que tendrían que enfrentar sorpresivamente en la noche. En el verso 23, si usted lo está leyendo conmigo, nos dice que Jesús subió al monte a orar. Es decir, en esta ocasión Jesús se fue a orar y envió a sus discípulos en la barca hacia el centro del mar. Habrá momentos, hermanos, iglesia, en que Jesús nos enviará a lo desconocido y tendremos que zarpar aparentemente solos en nuestra pequeña barca en medio de un mar que traerá tormentas inesperadas. Llegarán momentos seguramente donde estaremos en medio de la nada, en medio de una situación que usted y yo no vamos a entender por qué estamos viviendo esto, luchando con nuestras propias fuerzas y con un remo en mano, tratando que nuestra barca no se hunda en las profundidades de nuestros miedos. En el verso 24 nos dice que la barca estaba en medio del mar siendo azotada, esto era serio, por las olas, porque el viento era contrario.
¿Por qué estaban las olas y el mar embravecido? Yo no sé si usted sabe que es estar en el centro del mar, en medio de la nada, y ver una tormenta y que las olas de 3, 4 metros comiencen ahí a levantarse, y aparte de eso el viento contrario, o sea, el viento dándole a las olas y las olas respondiendo, hermano. Y una persona, una barquita ahí con 12 hombres ahí en una barquita. ¿Qué hacemos? Jesús no está aquí. Si Jesús estuviera aquí, como en una ocasión lo estuvo: maestro, despiértate, ¿no ves que perecemos? Jesús se levantó y dice: hombres de poca fe. Y se levantó y dijo y ordenó al mar y al viento que se aquietara y que se enmudeciera. Y de inmediato hubo grande bonanza. Pero en esta ocasión tenemos un problema. Jesús no estaba en la barca, ni dormido, ni estaba ahí. ¿Dónde estaba Jesús? En el monte orando. ¿Por qué Jesús no fue en esta ocasión con ellos? Porque habrá momentos, hermanos, en que tendremos que atravesar mares, usted y yo, aparentemente solos, situaciones, enfermedades, pruebas, tantas cosas que presenta esta vida de sorpresa que no esperábamos. Un diagnóstico médico, un hogar destruido, que la persona que tú más amaba, la que menos pensaba que te iba a traicionar, te traicionó y se fue y te dejó con niños, y tantas cosas que pasan en nuestra vida cotidiana, y decimos: ¿dónde está Dios? Dios no está en mi barca. Aparentemente pensamos que no, pero Dios está en control. Dios está en control, hermano. Dios sabía lo que estaba pasando con ellos y se tomó su tiempo. Alabado el nombre del Señor Jesús. En el verso 24 nos dice que la barca estaba en medio del mar siendo azotada por las olas. Y hermanos, déjeme decirle algo: llegarán a nuestras vidas vientos contrarios. Vamos a tener que atravesar en algunos momentos vientos contrarios. Vendrá el inesperado diagnóstico médico, vendrá como olas a nuestra barca la soledad, el abandono tal vez de los que más amábamos, o tal vez nuestra barca se moverá violentamente por la marea de los problemas de la vida. Nos encontraremos, hermanos, aferrados a nuestra barca, llenos de miedo. Por ejemplo, una madre que ha quedado sola con sus hijos y no sabe qué hacer porque su marido no está. ¿Qué voy a hacer? Un hijo que se encuentra lleno de miedo al no tener un papá o una mamá cerca. Un padre de familia enfermo y atormentado por el miedo al pensar: ¿quién va a cuidar de los míos cuando yo no esté? Tal vez pensando que lo más seguro es que se va a morir. Un joven hundiéndose en la ansiedad pensando: Dios no me va a usar, Dios se olvidó de mí, los sueños, los anhelos que tenía. Tal vez pensando: yo que quería casarme, tener una familia, un esposo, unos hijos, pero le he fallado a Dios y me encuentro solo en mi barca en medio de un mar embravecido. En el verso 25 nos dice que en la cuarta vigilia, es decir, en la última. ¿Sabe cuántas vigilias tiene la noche? Tiene 4, de 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3 y de 3 a 6 de la mañana. Es decir, que el Señor Jesús no se les apareció en la primera vigilia, no se les apareció en la segunda vigilia, no se les apareció en la tercera, en la última. Ya cuando ellos estaban cansados, ahí tratando de no hundirse en medio de la tormenta, pensando: Jesús nos mandó y no nos salvó, ya vamos a morir, démonos al dolor. Eran hombres expertos, eran pescadores, sabían moverse en el agua, pero para que ellos estuvieran tan asustados es porque esto estaba serio. La tormenta era serio. Porque aunque te creas muy profesional en la vida, aunque te creas muy confiado: eso no me va a pasar a mi pastor, yo todo lo tengo controlado, van a haber cosas que van a querer hundir tu barca y tú vas a sentir miedo. Nadie está excepto en la vida de que algo pase de la noche a la mañana. Nadie, hermano. Estamos en este mundo, tenemos a Dios, claro que sí, pero también somos humanos como cualquier otro. Nos enfermamos y nos cortan, no nos sale Biblia, nos va a salir sangre. Si manejamos irresponsablemente y nos pasamos una luz roja, ¿qué cree que va a pasar? Usted si maneja, hermano, es que Dios va conmigo. El ángel de Jehová acampa y va conmigo aquí en el carro. Después de los 120 millas el ángel se baja del carro. Si usted no respeta las normas de seguridad y de tránsito. Pero nos dice que en la cuarta vigilia vino Jesús, entró al escenario como el Dios de lo imposible. Jesús no entró por ahí en otra barquita: aquí llegué, discípulos. Él lo pudo haber hecho.
Él pudo haber mandado a otros pescadores que fueran al rescate, salvavidas, a rescatar a sus discípulos. Pero este Dios hace unas entradas como solamente Él lo puede hacer. Entró caminando como el Dios de lo imposible sobre el mar. Déjeme decirle algo, hermano. Tal vez hay alguien aquí que lleva luchando mucho tiempo en su barca con sus miedos y temores. Tal vez en la primera vigilia nadie llegó. Tal vez en la segunda vigilia nadie llegó. Tal vez intentaste sobrevivir en la tercera vigilia esperando que la luz de un faro alumbrara, que un barco salvavidas apareciera, que alguien te pusiera la mano en el hombro y yo estoy contigo, y nadie, ni tu familia, todos te dejaron. Ni los medicamentos pudieron ayudarte. Y ahora te encuentras ahí en la cuarta vigilia sin saber qué hacer. Pero es en esos últimos, es que hermanos, mi Dios nunca llega tarde. Se toma el tiempo para llegar en el momento de su voluntad, es perfecta. El reloj que tú tienes es diferente al reloj que Dios tiene. El reloj tuyo marca una hora, pero el de Dios marca otra, porque sus pensamientos no son vuestros pensamientos, ni sus caminos son vuestros caminos. Para Él un día, para ti y para mí, es un día, pero para Él un día son 1000 años, o 1000 años como un día. Y tal vez has pensado, ya Dios no llegó, ya alguien no llegó a socorrerme. Tal vez pensaste que las promesas de amor eterno de ese joven o de esa muchacha te iban a salvar de no sentir el temor de la soledad en tu vida. Tal vez pensaste que en la tercera vigilia tal vez el problema se iba a solucionar. O tal vez pensaste que en la tercera vigilia alguien escucharía tus gritos de auxilio, pero no pasó nada en la tercera vigilia. Pero déjame decirte algo, que es en la cuarta vigilia, ahí cuando ya estás a punto de rendirte, cuando ya tus manos no pueden más, te quedaron sin fuerzas para seguir remando, cuando el sueño y el cansancio es más pesado, hermano. Es ahí cuando los discípulos habían perdido toda esperanza, que se les apareció la solución. Y quiero decirle, como el lema de esta iglesia, Jesús es la respuesta. Jesús es la respuesta, hermano, para tu tormenta en medio de tu barca. Jesús vino andando sobre ellos en el mar, y es ahí cuando Jesús viene, no en una barca, no en un bote salvavidas. Él entra en la cuarta y última vigilia, demostrándote de que aunque tú pensabas que ya en el último minuto no iba a pasar, ahí es donde Él es especialista en aparecerse. Ahí es donde el mar agitado, Él camina sobre eso como si nada. En las olas gigantes, Él camina como si nada. Ese viento contrario no se compara al viento del Espíritu Santo que puede soplar sobre ti. En el verso 26 nos dice que ellos estaban tan llenos de ¿qué? De temorfobia. Eso me lo inventé. Tenían tanto miedo, tanto temor, porque usted podría decir, hermano, yo no le tengo miedo ni fobia a las arañas, ni a los murciélagos, ni a volar, ni a estar en espacios reducidos. Yo no tengo fobias, la verdad no las tengo. Tal vez alguien podría decir, no le tengo miedo a nada. Una vez estaba con un misionero de Canadá en Miami, y terminó y predicó un mensaje diciéndole, no le tenemos miedo a nada. Y yo estaba transportando al misionero del Canadá en una vans que un hermano nos prestó, vieja, de trabajo, ahí con los utensilios, las máquinas ahí. Estaba hasta descuidada esa vans, y nos entramos ahí. Yo le dije, qué tremenda palabra, misionero, es verdad, no le podemos tener miedo a nada. Y él dijo, así es, yo no le tengo miedo al diablo ni a los demonios, porque tenemos a Cristo. Y cuando iba a comerse la hamburguesa ahí que estaba por comerse, había una cucaracha, y ese hombre casi se desmaya. ¡Hay poder en Jesús! Y tiró la hamburguesa, se bajó del carro y era por allá así. ¡Ay, poder en Jesús! ¡Ay, ya la mató, hermano José, mátela! Y yo le dije, ¿dónde quedó el miedo? No le tenía miedo al diablo, pero una cucaracha lo puso a bailar, hermano. Y eso nos dio mucha risa. Los discípulos, en vez de ver, imagínense ese momento, estaban cansados, la tormenta, ahí el barco que se hundía, era de noche, la oscuridad, y ven una silueta blanca, porque yo me imagino que el Señor tenía un manto blanco, caminando. Si hubieran sido mexicanos, la Llorona,
o colombianos el coco, no sé qué hubieran dicho, no sé, de los que están aquí. Pero ellos tenían tanto temor que en vez de ver a Jesús, el temor los hizo ver un fantasma. Comenzaron a creer en fantasmas, comenzaron a creer en el diablo antes que en Dios. Porque, hermano, cuando uno está tan lleno de temorfobia, no ve la mano de Dios. Ve más fácil lo negativo, le cree más fácil a lo que dijo el médico: no tienes cura, eso ya es terminal. Entonces el miedo se apodera de ti. Mire lo que están diciendo las noticias: esto se va a volver a alborotar, el COVID, qué miedo infectarse, no, mejor no vayamos a la iglesia. Y el diablo te comienza a llenar de temorfobia para que tú comiences a creerle más a las mentiras del diablo que las verdades de Dios. Y déjame decirte algo: el temor no puede mezclarse con la fe. Es como el agua y el aceite: o tú te llenas de temor o tú te llenas de fe, porque el temor ciega los ojos de la fe. Cuando una persona está tan llena de temor y miedo, va a comenzar a creer en las mentiras del diablo. Por eso comenzaron ellos, los discípulos, a creer en fantasmas. En otras palabras, cuando tú permites que el temor gobierne tu mente, tu fe en Dios será cambiada a tener fe en el diablo. Así de sencillo. Jesús les gritó: ¡confiad! Ahí estaban los discípulos: miren, ay, el coco, la llorona, es un fantasma. Ahora, aparte de que nos vamos a morir, nos vienen a asustar. Imagínese usted. Y el Señor les tiene que gritar: confiad, tened ánimo, soy yo, no temáis. Y Pedro dijo: si eres tú, Señor, manda a que yo vaya a donde estás tú. ¿Y qué le dijo el Señor? Ven, Pedro. Y Pedro hizo lo que todos debemos hacer: dar pasos de fe. Y créanme que Pedro comenzó a bajar el primer pie. Hermano, estaba loco. No, le creyó a Dios y comenzó a caminar. El problema es que cuando iba caminando y ya estaba a punto de llegar donde estaba Jesús, quitó la mirada de Jesús. Ahí está el error. Y comenzó a mirar las olas y comenzó a oír el viento. Y cuando comenzó a hacer eso, se comenzó a hundir. Y el Señor lo toma de la mano, porque él comenzó a decir: sálvame, maestro. Y el Señor le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermanos, no importa si en algún momento llegas a perder la fe. Lo importante es que si pierdes la fe, lo hagas no en la barca, sino caminando sobre el mar, porque te aseguro que Dios no te va a dejar hundir. Jairo se le acercó a Jesús y le dijo: tengo a mi hija gravemente enferma en la casa, a punto de morir. Y Jesús fue a la casa de Jairo, y mientras iban, llegaron de la casa de Jairo y le dijeron: no molestes más a Jesús, tu hija ya se murió. ¿Usted qué hubiera sentido en ese momento? Y comenzó tal vez a temblar, a tener ansiedad, a tener temor, Jairo. Y el Señor vio que se estaba llenando de temor y le puso la mano en el hombro y le dijo: Jairo, no temas, cree solamente. Romanos 8:15 nos dice: pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. Segunda de Timoteo 1:7 nos dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de temor. Ese espíritu de temor no proviene de Dios. Si tú tienes temor en la vida a enfermarte, tienes temor en todo, tienes temorfobia espiritual, porque hay hermanos que le tienen temor hasta a consagrarse, porque dice: el diablo viene y me ataca si me consagro. Si oro mucho, los demonios vienen por las noches. Si comienzo a consagrarme, me van a comenzar a venir las pruebas. Esos son mentiras de Satanás, hermanos, y tú las crees porque te llenas de temorfobia, porque dejas que en tu mente la gobierne el miedo. Y no, hermanos, el Señor no nos ha dado ese espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Salmo 23:4, el salmista dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque ¿quién? Tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Por eso el Señor le dijo a Josué, cuando ya Moisés iba a darle el legado del liderazgo en Israel, tal vez Josué sintió miedo y le comenzaron a temblar los pies. Uy, ¿yo cómo voy a hacer lo que Moisés hizo? Eso me queda muy grande a mí. Moisés fue el hombre que vio las 10
maravillas que Dios hizo en Egipto. Moisés vio las espaldas en el monte Sinaí. Moisés vio la gloria de Dios. Moisés vio el mar abrirse. Moisés tenía el bastón que Dios usó y lo convirtió en una culebra y luego lo volvió a convertir en bastón. Yo no me comparo con Moisés. Tal vez Josué estaba lleno de temor por la responsabilidad que le iban a delegar. Pero el Señor le dice: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios, que estaré contigo donde quiera que tú vayas. Hermanos, la Biblia dice 365 veces: no temas. ¿Y sabe por qué? Para cada día del año tú tengas un no temas de parte de Dios. Alguien diga gloria.